Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar, así es, de la famosa novela Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? La novela, o no sé cómo la han traducido en los diferentes países donde nos están viendo. Han pasado pues en Brasil, en Argentina, ahora en Perú, acaba de terminar hace algunos días atrás, acaba de arrancar en Ecuador, en gran parte de Centroamérica, en Estados Unidos y en Brasil ya la han dado. Y bueno, esto de hecho va a causar furor, como han causado esta serie siempre. La figura de Jesús, que trasciende incluso a la religión, es un tema de alto interés, ya sea para gente que cree mucho en él como una figura bíblica, histórica, o como una cuestión de fe, o gente que incluso no cree en él, pero que también concibe su posición religiosa en contraposición a él. O sea, definitivamente el cristianismo ha marcado un antes y un después dentro y hasta nuestra civilización actual, marcando una posición a favor o en contra, pero nada indiferente. Y muchos dirán, ¿no? Hay una telenovela, pues no tiene nada de interesante. O a mí no me gustan las novelas, yo solo veo películas. Yo pienso que esta producción, y de hecho, ese fue un motivo por el cual yo no la vi desde el comienzo. Recuerdo que prendía la televisión, o escuchaba por ahí que alguien cambiaba de canal, o la dejaban por ahí un ratito en la casa, o incluso cambiando de canal, o esperando a que dé, o cuando terminó algo. Ahí para el noticiero la dejaba un rato la novela, poco a poco me dio curiosidad, la vi un poco, no me gustó mucho algunas escenas, pero conforme, por ejemplo, yo me quedo trabajando en la computadora, la dejaba ahí en el televisor un rato, como que sonando, haciendo ruido, y poco a poco como que volteaba a ver un poquito más, hasta que me enganché con algunos milagros, y un día de pronto me vi buscando la novela y tratando de ponerme al día, y ya no me la perdía. Yo creo que la he visto a partir del capítulo, del capítulo... depende en cada país, creo que ha llegado a entre 170 y 200 episodios, más o menos, ¿no? Yo creo que me enganché hacia el capítulo 70, 80, o sea que no vi bastante de la novela, ¿no? Bastante larga también, pero son más o menos, debo haber visto unos 100 capítulos en adelante, y ahora me estoy poniendo al día, ya voy como que en el capítulo 20, entonces tengo como todavía un hueco argumental entre el capítulo 20 y el 60, ¿no? 70, ¿no? Más o menos. Entonces ese fue el motivo por el cual me fui enganchando. Ahora, esto sucedió con Semana Santa, que hicimos algunos especiales aquí en el canal, y decidí, o fue acompañando algunas lecturas que yo tenía. Hemos hecho algunos especiales, ustedes han visto, y la fui acompañando en la novela con algunos otros documentales. Yo siempre reviso la vida de Jesús porque es algo que a mí me apasiona y me gusta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar ahora sí la novela, y he preparado una estructura. No sé si les voy a hacer spoiler a los que no la han visto. Si es que no la van a ver, a lo mejor les da una idea y con esto es suficiente. Muy bien, entonces procedemos a este especial de la novela Jesús, más o menos de lo que he podido enterarme. Como dice el título, la mejor adaptación. Bueno, vamos a tratar de resolverlo. Vamos a leer de las dos posiciones, ¿no? Digamos, vamos a hacer una crítica, nunca destructiva, ¿no? Una crítica a los que les ha gustado y a los que no les ha gustado, ¿no? Y en eso trataremos de encontrar un punto medio para saber si la película valió la pena o no. De hecho, yo tengo un amigo que es muy cristiano, le mandamos un saludo, o es cristiano mejor dicho, mandamos un saludo a Dani, y al cual le pedí asesoramiento, ¿no? Oye Dani, ¿qué tal la novela? ¿Cómo es? Y me dice que no la ha visto, ¿no? Rayos. Así que le mandamos un saludo a Dani y le decimos que vaya urgente a verla, ¿no? Para que nos ayude hoy día. Muy bien, bueno, una novela de Jesús. Título original: Jesús. Es una telenovela brasileña producida y emitida por Record TV desde el 24 de julio del 2018, basada en la vida de Jesús de Nazaret, principal figura del cristianismo. Está protagonizada por Dudu Acevedo como Jesús de Nazaret, Dey Mesquita como María Magdalena, Claudia Mauro como María de Nazaret y con la participación antagónica de Mayana Moura como Satanás. El argumento.
Después de recibir el anuncio de que el Hijo de Dios está en camino, María da a luz al elegido y junto con su esposo José tratan de criar a Jesús con valores y buenos principios. La profecía del hombre elegido preocupa al rey Herodes, quien persigue a la familia, obligando a María y a José a criar a Jesús como un joven común, lejos de su misión. Sin embargo, a lo largo de los años Jesús entiende su papel en el mundo y viaja por los pueblos llevando las enseñanzas de paz e igualdad junto con sus 12 apóstoles: Pedro, Mateo, Judas Tadeo, Santiago el menor, Santiago el mayor, Natanael, Tomás, Felipe, Simón el celote, Juan y Andrés, además del envidioso y sin carácter Judas Iscariote, que espera el momento adecuado para traicionarlo. A ellos se unen la devota más grande, la elegida, María Magdalena, una viuda helenística judía de un romano que creía que fue salvada en los brazos del centurión romano Petronio, pero que la consideraba impura, encontrando liberación de 7 demonios por parte de Jesús y convirtiéndose en su fiel discípula. Bueno, reparto: Dudu Acevedo como Jesús de Nazaret, Mayana Moura, Satanás, villano principal, Dai Mesquita, María Magdalena, bueno, ya hemos hablado un poquito, ¿no? Claudia Mauro y Juliana Javier, María de Nazaret, porque hacen de dos, ¿no? La María Virgen y la María Madre de muchos hermanos de Jesús. De ahí, bueno, Petronio, que también hace 2 personajes, ¿no? Fernando Pavao y Víctor Sparapane. Y de ahí tenemos, por ejemplo, Judas Iscariote a Guillermo Winter, ¿no? De Moisés, ¿no? Moisés de Moisés. De hecho, Jesús estuvo en Moisés también. Pero no vamos a hablar de eso porque no he visto Moisés. He visto muy poco, ¿no? Algunas escenas que me parecieron increíbles, ¿no? El 3D, la realización, ¿no? Cuando se le aparece la zarza ardiente. Yo les recomiendo, si no la ven la novela, vean algunos pedazos que pueden encontrar en Facebook, en YouTube, que realmente me parece súper interesante, ¿no? De todas maneras, siempre es atractiva una producción de la Biblia. Se estrenó Jesús en Argentina y causó cierto tipo de revuelo. Dicho sea de paso, el Papa es argentino, así que yo me imagino el movimiento católico en la Argentina debería ser súper conservador. Bueno, aunque el Papa es un poquito más abierto a, creo, ¿no?, la doctrina de la liberación, no sé. ¿Se ha desatado polémica? Sí, pero creo que ha habido bastante libertad de emitirla. Sin embargo, me comentan que también aquí en Perú han recortado la novela, bastante. Entonces yo, como no la he visto la novela por televisión, y lo más interesante está en los primeros capítulos, no podría decir si la cortaron o no. Así que ustedes, amigos de Argentina, de Ecuador, de Perú, que nos están viendo, incluso de Brasil, díganme si la vieron recortada la novela o no. Yo la he visto por internet sin censura y luego daré mi opinión. Voy a leer una nota de La Nación de Argentina, ¿no? Todo este recorrido se presenta con una apuesta deliberadamente teatral y ampulosa, en la cual los personajes suelen ser los portavoces de determinados sentimientos y estados de ánimo, manifestados con solemnidad y usando el recurso de la declamación como sustituto de un diálogo más o menos natural. No hay mejor ejemplo de esta conducta que cada aparición de Juan el Bautista. Ni con el esfuerzo de un elenco de actores y actrices muy profesionales se consigue disimular el hecho de que esta novela, como todas las anteriores de su tipo, funcionan en el fondo como simples ilustraciones en movimiento del texto bíblico original. El propósito didáctico y aleccionador está deliberadamente a la vista de todos, para iluminar a los iniciados y consolidar la fe de los creyentes. El mensaje aparece siempre antes que la narración. Es verdad. Un detalle explícito fortalece esta idea a medida que avanza el relato. Las secuencias aparecen acompañadas en la pantalla con placas que nos indican cuál es el pasaje bíblico al que se está aludiendo en ese instante. Así, la novela televisiva se convierte directamente en una suerte de apéndice o ayuda de la lectura de los libros sagrados. Eso es verdad, no puedes acompañarla con la Biblia y es genial. Lo mismo ocurre con los personajes. Es tan farragoso el desfile de nombres que la producción se ve obligada a identificarlos con placas cuando algunos aparecen en determinados momentos. Es verdad, también, ¿no?
hay muchos actores y puede resultar un poco confuso al televidente que llega en el capítulo 80 a verla, ¿no? Esto ocurre sobre todo después del gran salto temporal de 26 años que separa la infancia de Jesús del momento en que comienza su prédica. Eso es verdad también, un salto temporal bastante grande e incómodo. Muy bien. La lectura evangélica que hace aquí, apoyada sobre todo en Mateo y en Lucas, vuelve a omitir por completo lo que se conoce como años ocultos o perdidos de la vida del Mesías. Todo esto aparece en pantalla con un imponente despliegue de producción que hace todavía más persuasivo el mensaje. El respaldo económico de Record TV y de la organización que está detrás de este proyecto convierte a Jesús, como al resto de las novelas bíblicas de su tipo, en un gran espectáculo audiovisual de factura técnica irreprochable. Cada episodio exige una inversión superior al $500,000, cifra que no tiene parangón con ningún otro emprendimiento televisivo en esta parte del mundo, ¿no? O sea, es la telenovela más cara que se ha hecho a nivel latinoamericano. Las escenas de anteriores funcionan como atractivo complementario de esta producción, cuentan con detalles escenográficos de vestuario y maquillaje tan cuidados y lujosos que con toda seguridad llamarán la atención del público menos interesado en cuestiones religiosas. En estos detalles también se explica la notable e inmediata repercusión de Jesús en las cifras de audiencia. Una fuente exterior de recursos casi ilimitada hizo posible ese despliegue y también el traslado de un monumental equipo técnico y humano hasta Marruecos, lo que permitió situar la acción en exteriores de gran atractivo visual, muy parecidos a los lugares de los hechos narrados en la Biblia. Lo mismo ocurría con las grabaciones de Génesis, la novela inspirada en los primeros textos del Antiguo Testamento que Record TV programó como principal apuesta para el 2020, hasta que la emergencia por el coronavirus obligó a interrumpirlas. La evolución de la pandemia dirá si estos planes se cumplen. Por ahora, la emergencia logró que en la televisión argentina la gran ganadora vuelva a ser la telenovela bíblica extranjera. Ahora, esto ha sido grabado en escenarios donde se ha grabado Game of Thrones, otra Gladiador, etcétera, en el Hollywood de Marruecos y también en algunas partes de Brasil. La temperatura, si mal no recuerdo, 74 grados. Wow, tanto, 74 grados. No sabía que la Tierra podía haber tremenda temperatura en esos desiertos, ¿no? 5.000 botellas de agua se consumieron al día por el elenco, instalaciones climatizadas, más de 200 personas, ¿no?, que participaron, entre actores, apoyo, técnicos, caracterizadores, historiadores, arqueólogos, artistas, coach, etcétera, ¿no? Dudu Acevedo, ¿no?, más o menos el actor de Jesús, participó como creo que como de 3 castings, más de 3 o 4 meses que ha tenido que ser capacitado en historia bíblica, en drama, en teatro. O sea, esto ha sido realmente una realización muy grande. Estamos ante una producción que ya hemos visto, no solo se compara a producciones de otras partes del mundo, de series, ¿no? Podría ser de series que llegan a costar los capítulos bastante caros. Imagínense 200 episodios y cada episodio $500,000. Estamos hablando que esta serie costó más de $100 millones. Fuentes ilimitadas de ingreso de dinero, probablemente. Entonces es una barbaridad lo que ha costado esto, y el rating ha sido arrollador en la Argentina. No sé si en el Perú ha sido arrollador el rating con Jesús, porque tiene grandes competidores, pero sí, definitivamente para estar en el prime time de Perú, bueno, le ha ido bastante bien. No la han recortado tanto tampoco, no la han emitido, no la han cortado, ¿no?, como en otras partes del mundo, que creo que sí la han cortado. Gran audiencia. Jesús siempre va a vender, y aparte que la estrenaron aquí, por lo menos en Perú, en Navidad, en diciembre, y para que llegue a su clímax en Semana Santa, ¿no? Esa es la idea. La idea es esa. Muy bien, vamos a leer de otra página, por ejemplo aquí que encontré, que no son tan, digamos, tan amables, ¿no? Un poquito ya parece católica esta página, y dice, ¿no?, la teleserie brasileña Jesús y la secta que lo promueve. Bueno, vamos a leerla, ¿no?
El programa más visto de televisión en Argentina es una superproducción religiosa detrás de la que se encuentra un polémico grupo neopentecostal. A primeros de mayo, la cadena televisiva argentina Telefe estrenó la teleserie Jesús, o sea, el año pasado, originaria de Brasil. Ha sido doblada al español para su emisión en Argentina y ha tenido un gran éxito en su arranque. Su argumento no es otro que la vida de Jesucristo y desde una postura cristiana confesante, lo que hace atractiva para un público muy numeroso. Según sus promotores, el Jesús retratado en la novela es el que está en la Biblia, sin invenciones o teorías sobre lo que no se ha dicho de él. Sin embargo, cuenta con una multitud de personajes y situaciones de ficción, como es lógico en una producción tan larga. Una productora muy bíblica, la serie protagonizada por Dudu Acevedo y un amplio elenco de actores y actrices de Brasil cuenta con 193 episodios de 45 minutos de duración, escrita por Paula Richard y dirigida por Edgar Miranda. Su emisión original en lengua portuguesa tuvo lugar entre julio del 2018 y abril del 2019. De lunes a viernes, pero no solo ha llegado a millones de espectadores en Brasil, además de Telefe en Argentina, otros canales televisivos la han emitido en sus respectivos países. Así la audiencia se ha multiplicado en Bolivia, Chile, Colombia, mira, ya la pasaron en Chile, Colombia, Ecuador, Ecuavisa, Estados Unidos, Puerto Rico, Univisión, Honduras, Canal 5, Panamá, Telemetro y República Dominicana. Hasta ha dado el salto a África, siendo emitida en Kenia TV, desde el pasado mes de febrero. La serie ha sido producida por Record TV, el segundo grupo mediático de Brasil por detrás de Globo. Pero no se trata de una apuesta novedosa de esta cadena, sino que forma parte de un ambicioso proyecto de contenidos audiovisuales de base bíblica, con una importante inversión económica y con un claro éxito de audiencia. La otra serie de Record TV que más impactó en ese sentido fueron Los 10 Mandamientos, en 2015, que también tuvo una versión cinematográfica en 2016. Pero ha habido otras producciones con resultados irregulares como Sansón y Dalila, Jezabel, ¿no? El rey David, José de Egipto, La Tierra Prometida, Josué, El Rico y Lázaro, Jesús y sus milagros, el Apocalipsis, el Génesis, y se vienen los Hechos de los Apóstoles. Esto va a ser próximamente estrenado, ¿no? Es lo que yo más o menos he estado investigando. Pero, ¿quién está detrás de esto? Pues está la Iglesia Universal del Reino de Dios. El Record TV es propiedad de multimillonario brasileño Edir Macedo, fundador y líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, ¿no? Una polémica secta neopentecostal, así dice el artículo, conocida en otros lugares por su lema "Pare de sufrir", o con nombres que se adaptan a la situación de cada país. En España es Centro de Ayuda Cristiano, el CAC, ¿no? Creo que así los encontramos en Facebook también. Pero, ¿esta secta es cristiana o no es cristiana? Es una de las tantas iglesias pentecostales como las nacen y crecen en América Latina y el mundo entero. Es lo que parece ser, pero dicen, según este artículo, que la realidad es otra. Miguel Pastorino, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, RIES, dice que en el fondo se trata de una secta que tiene unos fines lucrativos y está basada en una teología de la prosperidad, ¿no? Bueno, eso yo no lo puedo decir, eso lo dice este artículo, ¿no? Bueno, según el artículo hay varios pastores y gente que está detrás de la novela que pertenece directamente a IURD, ¿no? O a Pare de Sufrir. Ahora, ¿este Jesús de Universal es el de las Escrituras? Acá preguntan esto, ¿no? ¿Qué problema hay en que esté la IURD detrás de la serie si presenta correctamente la figura bíblica de Jesús? ¿No es algo positivo por lo que lo acerca a los espectadores? Bueno, un obispo católico brasileño respondió a estas cuestiones en 2018 cuando se estrenó la versión original de la producción. Fue Enrique Soares da Costa, obispo de la diócesis de Palmares en Recife, que escribió en su propio perfil de Facebook palabras muy claras. Para Monseñor Soares, este Jesús es el Jesús de la Universal, no es Jesús de las Escrituras, es el evangélico según Edir Macedo y sus intereses no muy claros. También se refirió con palabras duras a la imagen de la Virgen María. En cuanto a la Santísima Madre de Dios, odiada por los enemigos de Cristo y por Satanás, esa María de Record no tiene nada que ver con ella. El prelado no solo hizo esta valoración crítica sobre la serie, sino que se dirigió a los creyentes en términos: denigra lo que es Dios, lo que es sagrado. ¿Usted vería una película que denigrese a su madre y te mintiese?
Estoy impresionado con los ardides del diablo. Ya usó las telenovelas para enseñar todo tipo de perversidad. Ahora usa el nombre del Santísimo Señor y las cosas y personas relacionadas con él para destruir, mentir, engañar y desviar todo bajo una capa de santidad. Bueno, y ahí termina este artículo. Como les dije, no iba a ser muy amable. Y de hecho, hubo una controversia en el sur de Florida y se organizó una manifestación, ¿no?, en contra de la serie. Bueno, y les leo lo que pasó en el 2018. Dicen: en tiempos de Navidad, una serie muy esperada por la comunidad que relata la vida de Jesucristo ha sorprendido creando una incómoda controversia. Jesús, la serie brasileña que saliera al aire por Univisión a inicios de noviembre, ha provocado desenfado en la comunidad cristiana de todo el país y el mundo porque muestra a la Virgen María, la madre de Jesús, con más hijos biológicos. Hay 2 peticiones abiertas para solicitar a la cadena retirar el programa del aire. Una de ellas se encuentra en Change.org y la otra, bueno, también en otra plataforma, y se estaban recaudando firmas. Incluso se convocó una manifestación. Más que una manifestación, dicen, se trató de una noche de oración para que se tome en cuenta. Afirma un peruano, ¿no?, incluso y feligrés, John Romero, residente de Doral y organizador de la manifestación, quien dice haber firmado las peticiones. He seguido las producciones brasileras que son espectaculares y recomendables, pero en la serie de Jesús nos damos con la sorpresa. El punto está en que esta serie quiebra el dogma mariano de la Iglesia Católica al presentar a María con más hijos concebidos biológicamente. Visto, y en ningún momento se ve a un Jesús teniendo hijos con María Magdalena o cuestionando la resurrección o algún dogma de la iglesia, porque incluso se le da bastante protagonismo a Pedro y a Pablo, ¿no? También ejes fundamentales de la teología católica, ¿no? Católica, cristiana apostólica, evangélica y cristiana apostólica romana, ¿no? Bueno, creo que el mayor punto de controversia ha sido con el tema de la virginidad de María, ¿no? Que para los cristianos evangélicos no romanos ni les va ni les viene, creo, ¿no? Simplemente la Virgen María y los santos pues pasan un segundo plano, mientras que para la católica la Virgen María, la virginidad de María es un dogma de fe, es madre patrona de la iglesia, ¿no? Eje fundamental de la evangelización. Pero, por ejemplo, tampoco se ve la imagen de María Magdalena, por ejemplo, en esta novela, se ve de una forma bastante más que aceptable, como lo relatan, no se le vincula a la prostituta, por ejemplo, ¿no? Y en todo momento se ve como un apóstol muy fuerte, ¿no? Dentro de la iglesia, digamos que de lo más resaltante, y en tiempos donde la mujer actualmente cobra una importancia la cual merece, ¿no? Y de hecho, bueno, no se dice que puede ser sacerdote, pero no cierra tampoco, creo, esa posibilidad. Otra cosa también de la novela, haciendo un paréntesis antes de que me olvide, es que los apóstoles, por ejemplo, todos tienen esposa, ¿no? Familia, hijos, y en ningún momento Jesús les dice: oigan, caramba, no pueden seguir con sus esposas, abandonen a sus esposas, déjenlo todo y síganme, ¿no? Se ve que pueden continuar con su vida. Incluso hay una parte, haciendo algo de spoiler, en que uno de los apóstoles se casa, bueno, no sé si se casa, pero se queda con la hija ni más ni menos de Pilatos, ¿no? Entonces es una novela que valida el sacerdocio con mujer, con hijos, ¿no? En el cual el sacerdote pues puede casarse, tener hijos. Esto la familiariza más, ¿no?, con la posición que tienen las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces acá el tema ha sido la iglesia católica, ¿por qué se ha molestado por María, ¿no? Se trata de un tema que para nosotros es sagrado, dice este sacerdote peruano. Cualquier distorsión de nuestra fe es un insulto a miles de cristianos para todo el mundo, advierte el reverendo Manuel Álvarez. Este es otro. Si Álvarez dice que hay feligreses que le han acercado a manifestarles molestias sobre la serie. De igual manera, diversas organizaciones religiosas en el mundo entero, según reportes noticiosos, se han manifestado en contra de la serie y el canal, llegando a inundar las redes en contra de la cadena televisiva con, bueno, etcétera, ¿no? Pero esto se ha visto en Perú también, ¿no? Que han dicho que no hay que verla porque no era católica. Otro sacerdote, por ejemplo, dice: como católico practicante en mi casa, no se verá esta serie y usaré todos los medios posibles para informar a la comunidad católica de que esta no es la fe, doctrina y dogma de nuestra iglesia,
que creemos en la Santa Sede e Inmaculada Concepción de la Virgen María, así como hermanos, es hora de no quedarnos callados a defender nuestra fe. Bendiciones. Sin hermanos de sangre, dice, la Iglesia ha sido desde siempre tajante con la cuestión de la virginidad de María y con el hecho de que Jesucristo no tuvo nunca hermanos de sangre. La posición oficial de la Iglesia es lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo, como el de San Lucas, que Jesús nació de una virgen y que María fue virgen antes, durante y después de que naciera Jesús. Bueno, hay partes en el Evangelio, no lo voy a leer todo, pero en los cuales se dice abiertamente que Jesús tuvo familia, o sea, hermanos. Pero dice, ¿no?, el padre, que en el idioma en que se escribió la Biblia, la palabra primo o familiar se acepta como hermano, entonces por ahí viene el tema, ¿no? Ya lo sabrán ustedes. La serie brasileña de Jesús de la casa productora Record TV es una obra de ficción inspirada en la vida de Jesús, dijo Candice George, gerente senior de Relaciones Públicas y de Consumo de Entretenimiento de Univision, ¿no?, de Communications. Además dijo que cada episodio sale la siguiente aclaración, que el siguiente programa está inspirado en las escrituras y que ciertos eventos y personajes han sido creados para efectos dramáticos. Eso es verdad también. Claro, bueno, dice acá, durante muchos años se han hecho películas, series sobre la vida de Jesús, personajes de la Biblia, y es cierto que a veces puede tomarse literalmente, se pueden tomar ciertas licencias artísticas, pero que siempre lo han hecho con la fidelidad a la vida de Cristo, sin distorsionar la fe. Y eso es claro, ¿no? Porque no se cuestiona la resurrección, no se cuestionan muchas cosas que, si hubiera sido algo histórico, sí, ¿no? Habrían, por ejemplo, los milagros, ¿no? Se acepta todo. Salvo uno que otro detalle, ¿no? Y no se ve en realidad que capitalicen, como se ha dicho en la iglesia de Pare de Sufrir. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, que en Pare de Sufrir van a encontrar algunos souvenirs, creo que los clavos de Cristo, sandalias o el manto sagrado o los milagros, etcétera. Y en esta novela no se ve como que un direccionamiento hacia eso, ¿no? Por ejemplo, yo he estado muy pendiente y yo no he escuchado en ninguna parte un aumento, ¿no?, de la feligresía de Pare de Sufrir en Perú, por ejemplo. Por lo menos ahora, ¿no? Entonces no sé cómo esto lo podría capitalizar esta iglesia en el Perú. Más parece que ha sido un tema, es más, ha sido pasado por, o sea, se emitió por Telefe, por Frecuencia Latina en Perú, en Argentina, que no se caracterizan por ser... Bueno, en Frecuencia Latina sí, desde hace muchos años se alquila la señal a iglesias cristianas, ¿no? En algunas madrugadas yo he visto, o tempranito en la mañana. Pero esto se ve desde el Club 700 del hermano Pablo, ¿no?, que tenía hasta su bloque ahí. Entonces no lo veo como un acto proselitista la novela, lo veo como un mero distractivo para ganar rating y comprar un enlatado, como están de moda las novelas turcas, ¿no? Más barato que hacer una novela peruana, un drama peruano. Comprar un enlatado exitoso te asegura un éxito, un rating impresionante. Compras Chereza de las Mil y Una Noches o compras Jesús la novela y punto, ¿no? Bueno. Muy bien, bueno, vamos a hablar sobre un par de temas sobre la novela. Bueno, ya hemos leído un poquito que por un lado están muy molestas algunas autoridades católicas, pero por otro el rating, pienso que bueno, ha desatado pasiones, sí, la novela, pero el rating ha favorecido, ¿no? Y hay mucha gente que, yo he recogido testimonios de mucha gente que la ha visto, incluso gente muy católica que se ha conmovido en Semana Santa. Yo no sé si han recortado algunas escenas, pero vamos a hablar sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, la novela la podemos dividir en tres partes, ¿no? Una que sería el nacimiento de Jesús, la vida pública de Jesús, los milagros y la crucifixión y la resurrección, ¿no? Digamos que en tres partes. En lo que es el nacimiento, los primeros años de Jesús, me parece muy original. He visto muchas series, muchas películas sobre el nacimiento de Jesús, incluso la del 2006, que está muy bien hecha. Y ha sido muy bien contada, ¿no? Muy coherente. Por ejemplo, se desechan algunas cosas. Es muy interesante porque hay una visión de... Las escrituras se pueden interpretar de diferentes maneras. Cada evangelio cuenta una historia complementaria de Jesús. ¿Cuál tomas, cuál desechas, en cuál te basas, ¿no? Y en la telenovela vemos varias partes, en varios momentos de que vemos que Marcos está anotando todo, que Mateo ya está escribiendo algunas cosas. En una parte se ve que Juan está escribiendo en la resurrección de Jesús, ya él está escribiendo el evangelio. En otra parte te dicen no, que el que estuvo narrando todo fue Pablo, pero Pablo no vio directamente muchos hechos, ¿no? Y luego sí, en los Hechos de los Apóstoles pues es una figura preponderante y él va a explicar la última parte, ¿no? Y le está contando todo a Lucas. Entonces se ve que ha tomado de varias partes. Me parece que Tácito, Flavio Josefo, cuando cae la torre, por ejemplo, de repente ustedes se acuerdan que va a caer la torre y va a matar a un discípulo, ¿no? Un discípulo de Jesús.
Y esas cosas no se han visto, bueno, por lo menos no me percaté en la Biblia. Y después hay cosas que han buscado en la Biblia muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, las mujeres que están al pie de la crucifixión, han tratado de contar la historia de cada una. Pero hay controversias, por ejemplo, se cree que María Magdalena fue la misma María de Betania y acá las han separado. Entonces, definitivamente sí ha habido una mano, ¿no? Que ha decidido optar por determinada controversia o no, hacer caso a esta controversia o no. Y de hecho la película, la serie, la novela de Jesús no es histórica, bíblica, ¿no? Con una mirada particular. Se empeña mucho en decir que los apóstoles tuvieron una vida de casados normal. No hay ningún problema en conciliar la vida de casados. Y precisamente pienso que es parte, hablando de lo más resaltante de la primera parte del nacimiento de Jesús, me parece, ¿no? Que nunca hubo un censo hacia Belén, ¿no? En realidad huye la Sagrada Familia a Belén porque, por ejemplo, se hace eco de un rumor, ¿no? Hay un rumor de que Jesús fue hijo de un soldado romano. Y se ve esto muy, muy interesante, esto que se vea, ¿no? Realmente empecé a investigar un poco y me causó grata impresión ver que se hace referencia a este rumor en la novela, cuando María ayuda a un romano, que es Petronio, ¿no? Este muchacho, este romano, que luego va a ser el primer, no sé si es el de los Hechos de los Apóstoles, el primer convertido romano, pero se juega mucho, ¿no? Con esta idea de que hay un romano que se convierte, no Longino, sino es otro, y que podría ser ¿no? Al que se le acusaba de ser el padre de Jesús, que al final no, porque en la novela claramente se dice directamente que es hijo del Espíritu Santo, ¿no? Lo cual es bastante interesante porque esto se acepta más en una cultura helenística. El hecho de que Zeus pueda embarazar, tener hijos semidioses, esto se ve más en estos reinos y ya es mucho más aceptado en la antigua Galilea. Y ellos vivían en Nazaret, donde todo esto ocurre en Nazaret, y ellos van a huir porque la gente los va a querer incluso hasta matar por ser una pareja, José y María. Pues Jesús sería una especie de hijo no legal, no reconocido ni siquiera de José, aunque José lo va a afirmar, digamos, entre comillas. Entonces la Sagrada Familia va a huir. Pero por ejemplo creo que se habla de Joaquín y Ana. Entonces se toma algo de los apócrifos, pero creo que no mucho, no mucho de los apócrifos. Y van a huir a Belén, y ahí van a vivir donde la hermana, que es no María ni Miriam, la hermana es Sula. La hermana es Sula, y va a tener a sus hijos después, que van a ser discípulos primos de Jesús, ¿no? Pero Jesús va a tener hermanos también. Y uno de los hermanos, por ejemplo, bueno, una vez que están en en Belén, les van a dar para vivir un establo, ¿no? Entonces no es que ellos están yendo en un censo, sino por un tema de espacio o de poca humanidad de la hermana de María, les dice anda y vive en el establo, ¿no? Y ahí va a dar a luz a su hijo, va a recibir los mensajes de los ángeles, incluso los ángeles un poco más activos, ¿no? Por ejemplo, en los 40 días en el desierto a Jesús le van a dar de comer directamente, le materializan comida, una vez que ha desechado al diablo y a sus tentaciones y sus manjares y sus ambiciones y todo eso. Pues Jesús va a ser premiado con comida, ¿no? En el desierto le materializan comida, o en el nacimiento de Jesús, cuando van a matarlo y directamente ya lo tienen rodeado a Jesús, aparecen los ángeles y siempre lo van a estar ayudando. Directamente los ángeles sí acá intervienen o apagan el incendio cuando van a matar a la hermana de este romano, ¿no? Entonces siempre es una actitud de los ángeles directa. Hay un salto temporal de 26 años, que es un montón, no se sabe qué pasó con Jesús, pero se muestran flashes, ¿no? De la Sagrada Familia en Egipto, cuando ellos huyen, están ahí, y ya se ve que José y María tienen una vida marital, porque incluso se ve, no directamente, pero hay unas escenas, no, definitivamente no de un alto contenido erótico, pero sí algo se sugiere en parte de la novela. Herodías, que tiene relaciones sexuales con un soldado romano, no se ve, ¿no? Lógicamente, pero hay una cuota de erotismo definitivamente en la novela de Jesús, y creo que no se salva José y María de esto, ¿no? Y creo que esto ha generado el rechazo, pues, de la Iglesia Católica, ¿no? Porque una cosa es que te sugieran que tuvo hermanos, y otra es que tú veas que realmente se están besando, se están agarrando, no solo de la manita, ¿no? Se están abrazando. Hay escenas tampoco subidas de tono, ¿no? Pero sí bastante sugerentes, y se ve que Jesús tiene 6 hermanos, o sea, creo que son 4 hombres y 2 mujeres, una de las principales Yuna, ¿no? Y los demás hermanos que no lo quieren para nada a Jesús, le tenían un poco de envidia, era mal visto. Incluso José está trabajando de ancianito,
mientras Jesús se va a predicar, ¿no? Y todo el mundo dice, él está comiendo rico en Jerusalén su caldo de cordero, mientras nosotros comemos acá un aguado de camotes, ¿no? De trigo, y él está comiendo carne, y mientras Jesús en realidad está pasando por bastantes penalidades. Otra cosa importante es que se ve bastante la actividad de Juan el Bautista, ¿eh? Y el bautismo es algo muy, muy importante, y es algo que los evangélicos, los cristianos, consideran mucho, ¿no? Esto de las piscinazos y de bautizarse en el agua, el poder del agua, el poder del fuego, se ve, ¿no? Directamente, que se ha tratado de resaltar un poco la figura de Juan el Bautista, pero a la vez dejar en claro que Juan el Bautista pues está muy por debajo también de Jesús, ¿no? Jesús es hijo directamente de Dios y hay una jerarquía, ¿no? Por lo menos eso sí se ve. Pero le va a endosar a algunos discípulos. Muy interesante cómo todos los discípulos, la gran mayoría son parientes, conocidos, vecinos de Jesús. Recordemos que el cristianismo es un culto de un pueblo muy pequeño, ¿no? Incluso se dice que Nazaret nunca existió y que realmente Jesús estuvo en Galilea. De pronto sí existió en Nazaret, no lo sé. Pero eso ya lo hemos hablado con un investigador y un historiador a carta cabal, pueden revisar ese video. Por ejemplo, Santiago, uno de los discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús, muy importante dentro de la iglesia de Santiago, ¿no? Al que van a matar, Ananías lo va a tirar de lo más alto del templo y luego al sobrevivir van a darse cuenta que ha sobrevivido, lo matan a pedradas y a patadas. Es una muerte terrible y esto va a originar cuando ya se va el procurador Poncio Pilatos, llega otro y hay un caos. Y esto va a degenerar ya prácticamente en el Apocalipsis de Jerusalén. Pues era muy importante. Parece ser que Santiago era miembro, no sé si de los saduceos o de los fariseos, pero del Sanedrín. Una figura muy importante, Santiago. Al morir apedreado de esa forma, es que el cristianismo, la primera iglesia, la iglesia pues va a tomar cada vez más fuerza. Incluso lo van a destituir a Ananías porque había matado a alguien muy importante. Y ahí nos damos cuenta de que este apóstol Santiago era hermano de Jesús, hijo de José y de María, ¿no? Carnalmente, ¿no? Entonces era uno de los hermanos y era y a veces creo que se ponía pico a pico, o no sé, con Jesús o discrepaban o coincidían, pero dense cuenta que Jesús entonces debió ser un fariseo, o por lo menos debió ser una persona muy instruida dentro de las leyes, culto. Entonces parece que tuvieron por lo menos a dos de los hijos de José y María se les dio una buena educación, ¿no? Muy interesante lo que te sugiere la novela, ¿no? Una posición social también muy marcada, incluso no se vincula mucho con su familia. Santiago ya es como que otro level, ¿no? Incluso no se junta con Jesús y nunca está, ni siquiera está en la última cena. En el cuadrito de la última cena que todos tenemos en la casa, ahí vas a contar que hay, si no los 12, hay 11, ¿no? Uno fue Judas que no estuvo, pero digamos, o se va Judas, ¿no? Justo cuando van a tomar la foto de la última cena, Judas ya se fue a traicionar a Jesús, entonces hay 11, pero aquí claramente en la novela vemos 10, ¿no? Momento muy emotivo, un Jesús cantando en la última cena, muy bonito. Dicho sea de paso, Dudú Acevedo es baterista, guitarrista, es músico y además amante del flamenco, ¿eh? Un paréntesis, y lo estima mucho. Un ídolo de él es Paolo Guerrero, así que un saludo a Paolo Guerrero, que nos sigue en Facebook, yo lo sé, y que Paolo Guerrero ahí está, y que prácticamente aquí en Perú le prendían velitas cuando fue el mundial, y qué curioso que Jesús, Dudú Acevedo, pues es fan de Paolo Guerrero, ¿no? Una referencia un tanto, entre comillas, divertida que estamos haciendo, nada más es una broma, pero sí es verdad, ¿no? Dudú Acevedo es fan de Paolo Guerrero. Ahora, con respecto a los hermanos de Jesús, bueno, salió un artículo que dice, no fue uno ni fueron dos, fueron 6 los hermanos de Jesús en la novela brasileña. Lo vamos a leer porque no es muy largo y nos va a ayudar, ¿no? La superproducción brasileña Jesús atrapa televidentes en buena parte del continente y ha generado polémica en torno a lo de la virginidad de María porque la cuestiona, ¿no? En la serie tiene presencia Santiago, José, Simón y Judas, y habría al menos 2 hermanas, de las que una de las más sobresalientes se llama Jona, y se atribuye a ella el tejido de la túnica blanca sin costuras que usó el nazareno en su peregrinar por Judea. Vale destacar que Santiago, también conocido como el Justo, tiene un papel importante en el Sanedrín, donde comparte amistad con Nicodemo y José de Arimatea, y lo más sorprendente es que se le ve acompañando en acciones de protesta contra Pilatos al lado de Barrabás. Entonces mira, más o menos te sugiere que de hecho, no solo el cristianismo, sino una corriente muy grande de rebeldes armados, ¿no? Y que tenía cierta venia por parte de las autoridades religiosas, o sea que los religiosos
de alguna manera se oponían al poder romano, y probablemente Jesús también. Así que bueno, hay varios hermanos que tiene Jesús, uno de ellos, Santiago, que no participa como un apóstol hasta después que se le aparece Jesús resucitado. Muy interesante, porque acá son fieles a las epístolas de San Pablo, ¿no? Donde dice que primero se le aparece, bueno, lógico, a María Magdalena, pero creo que primero se le aparece incluso o por ahí va la aparición de Pedro, que yo no recordaba que Jesús se le había aparecido a Pedro. Luego se le aparece a 500 apóstoles, creo, a los de Maús también. Luego se le aparece a mucha gente, y se le va a aparecer a Santiago, su hermano. Y su hermano ahí se va a arrepentir en la muerte de Jesús y luego se va a volver un apóstol. No sé si también estuvo en la ascensión, pero eso es lo que dicen, ¿no? Si hubieran querido manipular la Biblia, hubieran puesto a Santiago siempre en todo, y al revés. Parece que Santiago, siendo hermano, familia directa de Jesús, incluso la Virgen María, van a creer en el verdadero mensaje de Jesús en el resucitado, cuando Él se aparece como resucitado, y es una pieza muy importante para el cristianismo, para el catolicismo por lo menos, la resurrección de Jesús. Y ahí con ese actuar de Santiago, digamos, de ser un incrédulo, de ser un contrario de Jesús de repente, de ser su propio familiar y no creer en Él, de haber crecido con Él y decir, oye, Jesús es un humano cualquiera, tiene hambre, pasa frío, es un humano, no puede ser un Dios, acá ha habido gato encerrado, no creo en esta historia, voy a estudiar las escrituras, encima predica cosas con las que algunas comparto, algunas no, y de pronto lo ve resucitado y dice, caramba, entonces sí era, y no solo yo, sino los primos, los otros hermanos de Jesús y otra familia, va a creer en Jesús totalmente después de su martirio y su crucifixión y su resurrección. Por otro lado vemos muchos primos, Pedro por ejemplo, amigo de Juan, amigo de otro más, de Zebedeo creo, de ahí Juan, que se va a casar con la hija de Pedro, van a ser parientes, se emparentan. Pedro, que tenía un hermano, ¿no? Que era discípulo de Juan el Bautista, que es primo de Jesús. Entonces como que todo queda en familia. En un pequeño pueblo todos se conocían, y ahí va a surgir el núcleo pues de los apóstoles y de los muchos discípulos y seguidores que tuvo Jesús, muchos, y se ve en la novela que también son parte preponderante dentro de la difusión del mensaje. Incluso se le ve a Esteban como uno de los más brillantes, o sea, Esteban, que creo que ni lo conoció, por ahí lo habrá escuchado a Jesús, que no se le ve mucho, se vuelve un pilar fundamental y luego lo matan, ¿no? Lo matan a pedradas, y ahí está Pablo, y luego Pablo es una serie realmente muy interesante, muy emotiva. Creo que a más de uno le ha arrancado alguna lágrima en algunos momentos. Tiene momentos emotivos muy buenos. Otro personaje, pero yo pienso que el personaje que más me ha impactado después de Jesús, que realmente una crítica, ¿no? Por ejemplo, que Jesús no aparece en todos los episodios. Dudú no aparece en todos los episodios. Incluso hasta si recortan la novela un poco, en algunos países hay episodios en los que ni sale. Entonces mucho relleno. Hay partes que no le llego a creer a los actores. Los siento demasiado brasileños. Que no digo que esté mal, ¿no? Pero, o sea, los veo demasiado. Veo una idiosincrasia bastante brasileña, alegrona, y muy distante a otras producciones como The Chosen, ¿no? Esta serie que está dando por aplicativo, que la tengo y la estoy viendo, muy interesante. Más formal, más judía, ¿no? Esta es como una especie de más latina, la veo, ¿no? El comportamiento de todos más latinos, de que conversan, por ejemplo en la cena pascual parece Navidad, abriendo regalos, están ahí, o sea, una cosa así, ¿no? Un tanto medio informalona, o sea, no se le ve que ahí faltó también, por ejemplo, la escenografía es muy, muy buena, pero la veo muy colorida, ¿no? Muy, muy prendida, muy encendida, no es muy, digamos, como otras novelas o películas que hemos visto, La Pasión de Cristo, que tiene una fotografía bastante antigua, oscura, aramea, ¿no? O por ejemplo, El Nacimiento de Jesús, del 2006, que se ve todo, me parece que estar viendo el Perú profundo, o estar viendo América Latina, o estar viendo Bosnia-Herzegovina, los países de Europa del Este, donde se va Garabandal, o donde se va a aparecer la Virgen María, estos pueblitos antiguos de piedras, de pircas, casas con puertitas así muy humildes, mucha pobreza. Sin embargo, pues es una concepción, una idea, supongo que han tenido de la fotografía, querer hacerla así, ¿no? Un poco fastuosa, ¿no? También los palacios, también muy fastuosos, muy interesantes. El 3D, por ejemplo, bien puesto en algunas cosas y en otras poco creíble. Por ejemplo, creo que lo más alto de la producción en el 3D y en todo ha sido la misma crucifixión, porque la resurrección
más o menos también, ya se notaba un poquito falsa el 3D, se notaba falso. Y la ascensión de Jesús, bueno, no sé si eso es 3D o lo agarraron con una grúa y lo levantaron de acá, de la cintura, y se veía súper falso. Sí noté ahí como que faltó un poquito más, parece que todo el presupuesto se les fue en la misma crucifixión. Ahora, ¿esta novela ha plagiado otras producciones o es totalmente nueva? Para mí, la primera parte, muy novedosa, muy interesante, una mirada bastante particular, me parece única la primera parte, ¿no? Los Reyes Magos llegan con miles de siervos, trayendo oro, mirra, y siempre nos hemos preguntado, oye, ¿Jesús tenía dinero para ponerte a predicar, llevar tanta gente? ¿Cómo alimentabas a tanta gente? De hecho, Judas manejaba el dinero, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Entonces sí hubo un ingreso de dinero. Y se dice que es parte de los Reyes Magos. Por lo menos aquí en la novela se ve que cuando José y María se quedan sin trabajo y tienen que huir, agarran, pues, o sea, se llevan un poco del oro de los Reyes Magos, se llevan pues su cofrecito de oro y con eso hacen su vida y se mantienen, ¿no? Los Reyes Magos no llegan tampoco inmediatamente, ¿no? Yo creo que demoran en llegar, no es como las películas que nace Jesús, uy, y entra todo el mundo y todos los visitantes, todo pasa en Navidad, ¿no? No, acá demora un poquito. Eso se entiende también por qué Herodes mata a los niños de 2 años para abajo, porque probablemente él se entere de la profecía y llegan los Reyes Magos 2 años después. Hay cosas muy interesantes, que deja por sentada esta novela, muy propias. Por ejemplo, hay una visión, ¿no?, dentro de los apócrifos de que José era un hombre muy mayor, con hijos, familia, viudo, y la Virgen María era una virgen. Más que una virgen, era una niña, prácticamente, que queda embarazada del Espíritu Santo. ¿Cuántos años tendría la Virgen María? 13, 15, muy niña lo tiene a Jesús. Y José luego va a morir, entonces no llega a tener descendencia y la Virgen se queda cuidando a los hijos de José, ¿no? Y a Jesús, que no tiene padre, entre comillas, o sea, es padre biológico humano. Pero en esta novela no. En esta novela nos hacen ver de que José y María siempre se han querido. Por ejemplo, en la película del nacimiento, María no quería casarse con José, pero en esta novela sí. Entonces nos deja muy claro que Jesús nace en una familia, dentro del amor de una familia, pero no es hijo de José, pero tiene muchos hermanos. Entonces se rompe ese tabú o ese mito de la virginidad de María, ¿no?, en la novela. Cerramos ese tema, avanzamos en la mitad. Ya hablé de Juan el Bautista, ya hablamos de algunas otras cosas. Hay pasajes que han sacado me parece, de historiadores judíos para complementar y rellenar un poco más con historia, como fue la época. Y de los milagros de Jesús, bueno, no voy a hablar mucho porque la agarré comenzada, ¿no? Entonces no puedo hablar mucho, pero creo que son fieles, ¿no?, a las escrituras. Los milagros se cumplen, los exorcismos. María Magdalena, que nunca fue una prostituta, fue una poseída, viuda, creo, de un soldado romano. Por eso le pedía dinero a Petronio, al otro romano, que era como su tutor, ¿no?, que le daba el dinero, ¿no? Y no era porque... Yo decía, ¿por qué le da dinero, no? Qué raro, ¿no? Pero después ya, poniéndome al día de la novela, dije, ay, ya caramba. Después, en la última parte, digamos, ya la resurrección, la crucifixión pasa, creo, en 1 o 2 capítulos. Y hay otros milagros y otras situaciones que la alargan y la alargan y la alargan. Entonces yo pienso que perdió potencia. Es muy buena, ¿no?, la resurrección, pero pierde poder toda la historia por todo el relleno que tiene y algunos comportamientos absurdos dentro de la trama que yo no los concibo dentro de los judíos, ¿no? Algunos comportamientos, algunas frases muy modernas que se dicen o cosas así, ¿no?, que no lo concibo, ¿no? Pero bueno, de ahí todo bien. Por ejemplo, a ver, de ahí Pilato, muy buen personaje también, pero también los pintan a los romanos como que muy buenos, ¿no? O sea, como que Pilato, un hombre muy comprensivo, incluso no sé de dónde sacan que Jesús cura a su hija, a la hija de Pilato a través de los apóstoles. Entonces, un poco raro algunas cosas. De ahí es muy bueno con Jesús porque lo perdona y después crucifica a medio mundo. Entonces, hay cosas como que no se entienden. O sea, es muy bueno con Jesús y malo después, y siempre fue malo. Es malo al inicio, es malo al final y al medio es bueno. No se entiende eso, ¿no? La mujer de Pilato, la evangeliza, ¿no? Incluso creo que recibe el Espíritu Santo. O sea, hay cositas como que ya, ¿no? No las llego a digerir bien. De repente habrá que leer más la Biblia, de repente está por ahí. Para mí lo mejor ha sido, claro, la muerte de Jesús. Y la escena, si me quedo con una escena, es la que he estado poniendo en Facebook, que seguro la han visto y por eso han venido a este video. La mejor escena es cuando el demonio es derrotado por Jesús, porque aquí el gran villano es el demonio, ¿no? Y eso me gustó porque hemos podido ver que
hay bastante semejanza con lo que dice la doctrina espírita, que están los espíritus ahí, no los vemos, pero Jesús sí podía ver al demonio, y el demonio era un espíritu que se manifestaba. Incluso Jesús: sal de aquí, de mi vista, Satanás, le dice a Pedro, pero no le dice a Pedro, sino al demonio que está detrás de Pedro fregándolo a Pedro. Entonces aquí sí abiertamente se ve al demonio, y aquí se ve claramente que se han inspirado, copiado de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, donde se le ve al demonio como un personaje secundario, el mejor personaje secundario, con el hijo, ¿no? Hemos visto ahí cargando al demonio al hijo, como diciéndole a Jesús: oye, yo cuido al anticristo, a mi hijo, yo siendo Lucifer o la serpiente, y a ti no te cuida, tu padre te ha abandonado, ¿no? Y en este momento, bueno, y en esta novela se ve constantemente al demonio, a la mujer. Es una mujer, una actriz, ahora vamos a hablar de ella. Y bueno, para terminar simplemente con este análisis, hacia el final, yo pienso que podrían hacer una película de esta serie con lo mejor, una película de 3-4 horas y quedaría pero fantástica. Y hacia el final, digamos que ya cuando habla Pablo, se ve fantástico. Y aquí se han copiado 2 películas, ¿no? Yo siento, ¿no? 3, ¿no? Una, por un lado, se han copiado bueno, inspirado en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, en la Resurrección de Cristo, que la pueden ver en Netflix, ¿no? Ahí está todo lo de Petronio, que lo busca, se convierte, han cambiado unas cositas, ¿no? De un romano, ¿no? Donde el personaje principal es un romano que investiga la muerte de Cristo. Véanla. Después tenemos algo más que se han copiado de la película de Pablo, apóstol de Cristo, ¿no? Una de las últimas películas que ha hecho Pablo. Es exactamente después de la resurrección. Todo eso que se ve, y la Virgen María, y cómo reciben a Pentecostés, y todo lo que pasa con Esteban, es un calco también. Y cuando está en la cárcel hablando con Lucas, para mí es un calco de esa película. Podrán hacer una serie, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles, tomando en cuenta eso. Bastante moderna, ¿no? Se aleja mucho de las películas también de la vida pública de Jesús, donde se le ve a un Jesús un poquito, yo siento, ¿no? Un poquito más serio, más lejano. Este Jesús es un poco más amigo, se le ve sonreír un poco más, ¿no? Lo siento un poquito más, ya más cercano. Es otra visión, ¿no? Que están brindando esta novela. ¿Y qué más? Simplemente cerrar con esto, ya, con eso nos vamos. Un análisis un tanto extendido que hemos hecho. Para mí el personaje secundario principal, o el que se la roba, el personaje creo que se lleva la serie, para mí es el diablo, Satanás, ¿no? Que es, aquí vamos a leer un poquito. Satanás, el personaje más polémico de Jesús, la telenovela. Mayana Moura es la actriz que compone al ángel caído. Dice acá, ¿no? Hay otro personaje que logra acaparar las miradas de todos los espectadores. Uno de ellos es Satanás, interpretado por la actriz Mayana Moura, quien en 2018 tuvo que pasar por una gran transformación para ponerse en la piel del ángel caído expulsado del cielo. Es el principal antagonista de Jesús y está dedicado a corromper a hombres y mujeres con una única misión: causar caos en el mundo. Satanás es el personaje que más trabajo de caracterización tiene. Mayana Moura tuvo que raparse el pelo y las cejas, además debió usar lentes de contacto para rodar sus escenas. El objetivo de la producción fue mostrar una personalidad andrógina, a quien pudiera identificarse por su sexo. Por eso también se eligió una voz de hombre. Héctor Estrades hace el doblaje al español. Satanás está inspirado en la caracterización de Rosalinda Calentano en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Ven? Claro que interpretar semejante papel no era liviano. Moura confesó que antes de realizar cada escena como Satanás, rezaba. Nacida en Río de Janeiro, además de ser actriz, Mayana también es cantante y modelo. Fue la telenovela Pasión que le dio visibilidad, y interpretaba a una diseñadora de modas y compartió escenas junto a Cauã Raymond, quien hizo de Jorgito en Avenida Brasil. Bueno, y para mí esta actriz o este personaje, y la mejor escena de la película es la que he puesto en Facebook, lo repito, creo que no lo dije, es cuando lo están crucificando a Jesús y grita el demonio. Bueno, todo ese capítulo me parece extraordinario, muy bueno, el 3D creíble, el color bien hecho. Algo que me sorprendió es que claven a Jesús en las palmas y no aquí, donde supuestamente debió ser clavado. No sé, entonces es muy bíblica, ¿no? Nada histórica, muy bíblica. Y en los rellenos sí le han metido parte de historia, poco apócrifo. Y así que ese sería mi análisis sobre la novela de Jesús. No sé si se me quedó algo. Si se quedó algo, pues lo siento. Lástima, pero bueno, ya hablaremos entonces en otra oportunidad.
Yo no sé si esto lo voy a... Es algo especial que estoy haciendo en el canal, porque bueno, siempre hemos hablado un poco de la doctrina espírita, y esta historia me pareció destacable, ¿no? Hay otras producciones como el Génesis y otras, el Apocalipsis, Génesis, que me gustaría analizar más adelante, pero bueno, vamos a empezar a hacer algunos especiales. Creo que el próximo especial que vamos a hacer es el especial de zombies, ¿no? Así que si les gustó este video y les gusta que hablemos de otros temas, además de la investigación clásica del canal, podemos analizar algunos otros temas tangenciales, como series, películas, libros, de este corte, ¿no? Misterioso de todas maneras, o por ejemplo ciencia ficción, como los zombies, que me gusta el tema, he investigado bastante sobre esto. Entonces de repente vamos a hacer nuestro próximo especial más adelante sobre zombies y traeremos algo interesante para aportarlos. Yo quiero agradecerles por la atención prestada, por acompañarme en este hangout. Ojalá haya sido de su agrado, y si les gustó, suscríbanse, compartan el video y difúndanlo por todos los medios para que este canal siga creciendo y me sigan apoyando para poder seguir subiendo contenido. Espero que el análisis haya sido de su agrado. Nuevamente reitero mi agradecimiento a todos ustedes por ser parte de este canal, y simplemente pedirles eso, ¿no? Que esto es simplemente un análisis de una novela, nada más. Dejamos el análisis bíblico histórico a los verdaderos estudiosos y exégetas, y esto simplemente ha sido una mirada muy particular hacia Jesús, la novela, y seguro si ustedes la han visto, por ahí querían, bueno, conversar con alguien, o que alguien les dé algunos datos más, o intercambiar algunas ideas sobre esta gran producción tan interesante brasilera. Muy bien, amigos, eso ha sido entonces todo por hoy. Nos vemos, gracias por habernos acompañado. Ya saben, síganos como Matergia.